Hola, muy bienvenidos a esta nueva Odisea Submarina. Hoy vamos a hablar de la ocupación silenciosa de la Argentina por parte de una nueva alianza global, que en realidad no es nueva, pero es la alianza de Estados Unidos, Israel y Reino Unido, que usando bases, recursos estratégicos y acuerdos invisibles se están quedando con nuestro país. Mientras nos distraen con discursos, internas, escándalos, que quién va primero en la lista, que quién va segundo, tres potencias extranjeras avanzan sobre el sur argentino como si fuera tierra de nadie. Estados Unidos, Israel y Reino Unido no actúan por separado, forman una alianza estratégica. Obviamente no están buscando ayudarnos, sino controlarnos. Y vos tenés que saberlo. Después del discurso del 2 de abril, cuando el presidente Javier Milei dijo que si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos por los pies a nosotros, se produjeron algunos hechos que me parece que son relevantes. Primero, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que alguna vez propuso canjear las Malvinas por vacunas Pfizer, salió a decir que no dijo lo que todos escuchamos y los medios de manipulación masiva tratando de minimizar esos dichos ante la irada protesta de mucha gente, creo que es más que evidente que trataron de tirarse sobre la granada, como se dice habitualmente, para que no haya más daño. Pero renunció el diplomático y escritor argentino Juan Archibaldo Lanús al Consejo Nacional de Malvinas por las declaraciones del presidente. El embajador Lanús no es cualquier embajador. Es un reconocido diplomático argentino que fue secretario de Relaciones Exteriores de la Argentina, 2 veces además embajador en Francia, delegado permanente en la UNESCO y la ONU. Es abogado y doctor en economía, pero sobre todo un consultor de prestigio en las relaciones internacionales y un asesor del que ningún gobierno quiere prescindir. Las palabras del presidente tirando abajo años de trabajo de muchísima gente en Cancillería fueron el punto final para este hombre. Y además hubo otro hecho que me parece gravísimo, que es el acto que en Tierra del Fuego se llevó adelante con la presencia del gobernador Melella y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien propuso instalar una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego. Y esto tiene una historia previa que hay que destacar. En 2022 se anunció la creación de una base militar conjunta argentina en Tierra del Fuego. Conjunta porque iba a ser de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército. En 2023, las autoridades del Ejército argentino y de la Municipalidad de Tolwyn, recuerden esta localidad, concretaron la firma de un acuerdo para la cesión de terrenos donde se va a instalar la guarnición militar conjunta en Tierra del Fuego. Se trata de una unidad militar que se trasladará a la ciudad con el objetivo de reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en el sur del país. Y no es que no hay nada allí. La Armada Argentina posee una base naval en la ciudad de Ushuaia desde el gobierno de Juan Domingo Perón. Se inauguró el 13 de diciembre de 1950. No es que el sur está despoblado, que no tenemos nada. Cuando
se hizo esta base, se usaron las instalaciones del antiguo penal de la ciudad y recibieron no solo los edificios, sino también los servicios básicos para su funcionamiento. Con el correr de los años se convirtió en una base integrada, sumando a sus recursos un puerto de calado profundo y la Estación Aeronaval Ushuaia en el predio del antiguo aeropuerto, siendo hoy todo el complejo el asiento natural del Comando del Área Naval Austral, ANAU, con la tarea principal de proveer apoyo a las embarcaciones y brindar sostén logístico para el acceso a la Antártida. Entonces, ¿de qué hablan todos estos que nos vienen con que hay que instalar una base conjunta si la base conjunta ya estaba funcionando? En fin, insólitamente, la vicepresidenta, que algunos porque la ven con el poncho la creen nacionalista, en el acto de homenaje a los combatientes, en sus caras, dijo: mientras Argentina sufre graves niveles de pobreza, las potencias extracontinentales están llevando del territorio argentino una cuantiosa fortuna en alimentos y energía. Y uno piensa, bueno, se despertó, va a proponer que seamos más cuidadosos con nuestros recursos. Pero también hay una vocecita en nuestra cabeza que dice, pero si esta mujer votó por el RIGI que permite que cualquier empresa extranjera venga a montar el negocio de expoliación que más le guste y que por 30 años no pague impuestos. Entonces, ¿qué está diciendo? Y antes de terminar de formular estas preguntas en nuestras cabezas, la vicepresidenta empezó a hablar del daño ecológico y llamó a implementar políticas hemisféricas. La seguridad del Atlántico Sur, dijo, no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. Y uno se pregunta, pero si la Argentina es bicontinental, Argentina tiene todo el territorio sudamericano, más la Antártida, más las Malvinas, ¿cuál sería la potencia extracontinental? Somos nosotros los que estamos ahí. El desafío que aquí se presenta, dijo, exige acuerdos entre los países de nuestro continente del Ártico al Antártico para fijar las políticas de defensas hemisféricas. Y ahí todo cierra. Más claro, echale agua. Y al día siguiente, por si quedaba alguna duda, porque había sido medio confuso su mensaje, ¿no? Habló de ecología, habló de defensa. ¿De qué está hablando esta mujer? Bueno, al día siguiente lo dijo. Dijo que la idea de una base integrada, de la que ya tenemos, con apoyo estadounidense, fue promovida por Estados Unidos y ratificó la existencia de la iniciativa anunciada en abril de 2024, cuando la comandante Laura Richardson, que ya había visitado nuestro país los años anteriores, se reunió con ella y con el presidente Javier Milei. ¿Se acuerdan que Milei había viajado de raje el 4 de abril de 2024 de noche a reunirse con la comandanta? Bueno, eso es lo que hablaron según Victoria Villarruel. Si la base naval de Tierra del Fuego está desde 1950 y ya se había empezado a construir una base militar conjunta, porque lo único que faltaba era el ejército, de hecho la flota aeronaval ya estaba, ¿para qué necesitamos que Estados Unidos venga a ocupar territorio dentro de un predio militar que además estamos pagando todos los argentinos? La Gran Bretaña del continente europeo, que ocupa Malvinas e islas del Atlántico Sur y explota nuestros recursos petroleros junto a Israel de Medio Oriente, parece que ahora son potencias del continente americano, ¿no? ¿Que Estados Unidos va a sacar de la OTAN a Gran Bretaña para protegernos? ¿Van a echar a los israelíes de navitas que se están llevando nuestro petróleo del Atlántico Sur? Vamos.
No queda muy claro a qué se refiere con potencias extracontinentales. Creo que más extracontinental que Israel y Gran Bretaña no hay. Pero bueno, esas no les molesta, parece. Y no queda muy claro por qué algunos dirigentes creen que Villarruel es diferente a Milei. Lo escuché varias veces. Su padre y su tío fueron parte del gobierno que entregó Malvinas y cambió la economía de la Argentina, perdiendo soberanía económica para siempre. Hasta le votó la ley bases para asegurar el RIGI y que los extranjeros puedan venir a expoliarnos. Y lo hizo dándole poderes extraordinarios y violando la Constitución Nacional. ¿Por qué la vicepresidenta Villarruel en su discurso propone una base militar conjunta, nada menos que con quienes en 1982 ayudaron a Gran Bretaña a ocupar las Malvinas en contra de la Argentina y además tienen una base militar con la OTAN? Hay soldados estadounidenses en la base de la OTAN. ¿Por qué dice esto? Esa respuesta la sé. Porque es una agente estadounidense formada en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, dependiente de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Y no es la única. Las espadas literarias de La Libertad Avanza, Agustín Laje Arrigoni y Nicolás Márquez, también fueron alumnos directos del William Perry y sus fundaciones financiadas por la USAID, es decir, por la CIA. Sin sonrojarse y como al pasar, dijo ante los veteranos combatientes del Atlántico Sur que en territorio continental meterán una base estadounidense. Eso sí, terminó su discurso con un efusivo «¡Viva la patria!». Claro, no aclaró cuál. Hay que recordar que el nombre completo de la provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y también hay que recordar que no es nuevo el interés de Estados Unidos y de Gran Bretaña en Tierra del Fuego. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la isla fue objeto de interés de Estados Unidos al punto de enviar a la comandante de la Cuarta Flota de los Estados Unidos a nuestro país y que solicitara una entrevista con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. ¿Se acuerdan que primero hubo ahí una especie de acercamiento en el cual Agustín Rossi, por entonces ministro de Defensa, se prestó al juego porque venían a donarnos 3 hospitales de campaña, que por supuesto no recuerdo que se hayan usado, para paliar el tema de la pandemia? Bueno, nosotros los argentinos lo resolvimos muchísimo mejor que con 3 hospitales de campaña. Pero ese fue el primer paso. Después vino la comandante directamente a hablar con Cristina Fernández. El encuentro se produjo el 26 de abril de 2022 y de él participó Mark Stanley, el virrey, como yo le digo, ¿no? Porque es el que vino vendiendo a los argentinos pintando de ideología de género. La vicepresidenta dijo: hoy recibimos a la generala de 4 estrellas, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Disfrazados de ideología de género, nos estaban metiendo el pie adentro del territorio. En las presentaciones de Richardson ante el Congreso de su país, manifestó su preocupación por las inversiones chinas en el nuestro. Dijo, 2 semanas después de ese encuentro: las instalaciones de investigación espacial administradas por la República Popular China en Neuquén podrían rastrear y apuntar satélites estadounidenses. Las empresas estatales de China se están asegurando los derechos para construir instalaciones cerca del puerto de Ushuaia, lo que proporcionaría a la República Popular presencia en el Estrecho de Magallanes
y mejor acceso a la Antártida. Claro que ese discurso también lo venían diciendo los periodistas argentinos desde hacía por lo menos varios años. Y a ninguno, ni a ella, ni a los periodistas les sorprende que una base exactamente igual a la que tienen los chinos en Neuquén está en Mendoza, con la base que tiene la Unión Europea en Malargüe y que tiene la misma capacidad que la base china. ¿Acaso Europa no es otro continente? Y sin embargo no les molesta. Pero bueno, parece que el problema no es que sean otros continentes. Parece que el problema es otro. Un mes antes de la reunión con la comandante Richardson y la vicepresidenta de la Nación, entonces, que es Cristina Fernández, en marzo de 2022, Leolabs incorporó su filial en Argentina. Leolabs Argentina SRL, inscripta ante el Registro Público de Tierra del Fuego, y había comenzado los trámites administrativos para obtener las autorizaciones necesarias para operar su estación de radiolocalización ante el ENACOM. Y vos dirás, ¿qué es Leolabs? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Leolabs, ahora te voy a contar quiénes son y por qué están acá. Porque de hecho, para esa empresa, Mark Stanley estuvo en Ushuaia 4 días antes de que se registren y se reunió con el gobernador Gustavo Melella. El diplomático celebró el arribo de Leolabs a Tierra del Fuego. Y Leolabs se había constituido en Argentina con sede en Ushuaia, según los documentos publicados en la Inspección General de Justicia de la provincia. Pero la firma se formó a partir de 2 sociedades extranjeras, Leolabs Space Holding Limited, con domicilio en Dublín, Irlanda, y Leolabs Limited, con domicilio en Londres, Inglaterra. Aparecen en el Boletín Oficial de Tierra del Fuego del viernes 4 de marzo del 2022, con el número de resolución 5065, en donde se informa la creación de la filial local. Todas las empresas, las 3, como subsidiarias de Leolabs Inc. de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el embajador de Estados Unidos celebra la instalación de una empresa británica? Cosa de mandinga, ¿vio? Porque el radar británico tiene capacidad operativa de espionaje militar. Pero no hay extranjero que nos compre si no hay criollos que nos vendan, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Porque Leolabs Argentina estableció como representantes locales al abogado Pablo Renán Bilbao, un ex gerente del Banco de Tierra del Fuego, y a María Victoria Cerone, vinculados ambos a la diputada nacional por Tierra del Fuego Mabel Caparrós. El primero es un ex yerno, y la segunda era su asesora. También como director pusieron a un inútil todo servicio que hacía canciones y lo echaron de Aerolíneas por acosar compañeras, Diego Alberto Mancini Loiácono, hijo del expresidente de la Dirección Provincial de Energía, Juan Alberto Mancini Loiácono. Eso sí, el CEO es estadounidense, Daniel Peter Zeppelin, y también está la británica Eileen Judith Trinor, que es británica, directora financiera y responsable de las operaciones de Leolabs. Vos entendés bien, ¿no?, lo que estoy diciendo. Es una empresa británica que está auspiciada por Estados Unidos en nuestro territorio. Y también entendiste que hay algunos cipayos nuestros que nos venden. La compañía fijó domicilio legal en la calle de los Ñires 2250, planta baja D, pero resulta que cuando uno va ahí no hay una empresa, sino una vivienda particular. Y aún así,
el gobierno argentino, el 15 de noviembre del 2022, con la firma del subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, dictó la disposición que autorizaba a Leolabs a operar sus equipos con fin de monitorear objetos en ambientes se llama LEO, que es Low Earth Orbit, o sea, de baja órbita, o sea, a baja altitud, de acuerdo al anexo técnico que forma parte integrante de la presente medida. Bueno, eso dice en el boletín oficial, ¿no? El expediente lo termina firmando Mariano Lombardi, que había sido nombrado el 9 de noviembre en su cargo, una semana antes de la firma de esto, y que venía de jefatura de gabinete. Y no por casualidad, el organismo depende de jefatura de gabinete. Y creo que no hay nadie más cercano, ¿no?, al presidente de la nación que un jefe de gabinete, o debería por lo menos. En ese momento la jefatura de gabinete estaba a cargo de Juan Mansur, el hombre de demasiadas buenas relaciones con la secta neoyorquina Chabad Lubavitch. Argentina resignó así su soberanía aeroespacial y otorgó a los británicos usurpadores de Malvinas control sobre el espacio aéreo argentino y todo el Atlántico Sur. Laura Richardson, que posteriormente haría declaraciones vejatorias de nuestra soberanía sobre los recursos naturales que nos pertenecen, dio una entrevista que concedió a DEF, una revista especializada en temas de seguridad y defensa que pertenece al ex jefe montonero Mario Montoto, alias Pascualito, el que traía las armas de Gran Bretaña para la revolución contra Perón, ¿se acuerdan? Esas entrevistas tienen continuidad ideológica y empresarial en Infobae, donde Montoto es dueño del 50% y el otro 50% le pertenece a Daniel Haddad. De hecho, pueden leerse varias notas, todas en el mismo sentido, avalando que el radar esté en Argentina y tildando de retrógrados a aquellos que se oponen. En el mismo mes, abril de 2022, en que Laura Richardson se sentaba a tomar café con Cristina Fernández, Argentina votó a pedir de Biden por la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y Santiago Cafiero recibió el agradecimiento del secretario de Estado Antony Blinken. Da la casualidad de que mientras acá se departían con café y masitas, ni Haddad ni Montoto estaban en Argentina. Daniel Haddad estaba en un seminario en la Universidad Internacional de la Florida junto a la ex montonera y compradora de parafernalia bélica y espionaje, Patricia Bullrich, quien gozaba de su impunidad por el tráfico de armas a Bolivia que facilitaron el golpe de Estado contra Evo Morales. Y el ex montonero Montoto tampoco estaba en el país. El presidente de la Cámara de Comerciantes Israelíes de la Argentina, que también vende parafernalia bélica con especialidad en inteligencia, seguridad y espionaje, estaba en Jerusalén, integrando la comitiva de gobernadores y ministros encabezados por Guado de Pedro, por entonces ministro del Interior, para firmar otra cesión de soberanía, una vital. En esa misma semana de abril del 2022, como te dije, Guado de Pedro viajó a Israel con una misión de cooperación científico-tecnológica en manejo del agua. Y no es un tema menor, porque un mes antes, el 25 de marzo, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michael Link, relator especial para los territorios palestinos ocupados, presentó un informe en el que confirmó que entre las penurias del pueblo palestino por la ocupación israelí estaba la privación de agua potable a la que los sometía Mekorot,
Como resultado del viaje infame que hicieron ese grupo de dirigentes, se firmó en Buenos Aires más tarde el Plan Maestro para el sector hídrico, donde participaron el embajador de Israel, Eyal Sela, el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto. Con total cinismo, Guado de Pedro, casi sin tartamudear, elogió el modo en que Israel maneja un recurso natural, vital y estratégico como el agua. ¿Será que quitarle el agua a quienes buscan invadir y pretenden desterrar es un buen manejo? ¿O se habrá referido a cómo secaron por el mal uso el milenario río Jordán? En Medio Oriente controlan manantiales y reparten el agua como herramienta de dominación. En el golpe de Estado contra Al-Assad en Siria, lo primero que hicieron fue tomar los altos del Golán, el lugar de las nacientes de agua. ¿Queremos eso acá? Lo que se sabe por ahora es que los acuerdos firmados implican asistencia técnica y asesoramiento, evaluación de los recursos hídricos disponibles, proyecciones de oferta y demanda y una planificación a largo plazo, ya que los plazos van desde 2030 a 2050. Muchos de nosotros ya no estaremos para esa época. Los planes se basan en 4 pilares: medición del agua, legislación. Recuerden que esta semana el presidente en Estados Unidos dijo que iba a modificar la legislación argentina para que los intereses de Estados Unidos se encuentren más a gusto en nuestro país. La gestión implica pensar tratamientos de reconducción, reutilización y reordenamiento de los usos y destinos del agua, además de la infraestructura existente. Y la financiación. Y esto último debería preocuparte especialmente porque la empresa aclaró que tiene que ser el propio sector el que genere su financiamiento. Es decir, que vos pagues el financiamiento de las obras que ellos quieren hacer para redestinar el agua a los usos que ellos decidan. Y si uno usa un poquito la memoria, no hace falta hacer, si no te acordás o no estabas en esa época, podés mirar los diarios viejos. Argentina ya tuvo un intento de hacer algo similar, muy chiquito, allá por los años, principios de los 90, con Macri y Rousselot en Morón, que pretendían hipotecar por 20 años a los frentistas para hacer las cloacas. Los concejales que aprobaron ese robo y Macri, por supuesto, no sufrieron ningún contratiempo. El intendente fue preso. Vamos a ver un poco cuál es la historia de Mekorot, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero puede ser que a lo mejor esté exagerando esta mujer. Bueno, vamos a ver. Mekorot se crea en 1937 en el mandato británico de Palestina, antes de la creación del Estado de Israel. ¿Quiénes fueron los fundadores de Mekorot? La organización sionista y la agencia judía con apoyo del movimiento sionista europeo. El objetivo inicial era abastecer de agua los primeros asentamientos sionistas y los kibutz en la región, en la etapa donde el control de recursos obviamente era esencial para la expansión territorial. Todavía no se había creado el Estado de Israel, recordá eso. Desde su origen, Mekorot fue concebida no como una empresa de infraestructura, sino como una herramienta estratégica para el establecimiento del Estado de Israel. A partir de 1948, Mekorot se convierte en empresa estatal. Construye la infraestructura hídrica nacional, plantas de bombeo, canales, embalses, sistemas de riego y de purificación. En 1964 lanza
el Canal Portador Nacional del Agua, o National Water Carrier, un megasistema que transporta el agua desde el mar de Galilea hacia el sur del país, incluyendo las zonas desérticas. Y este sistema fue clave para hacer habitable el desierto de Negev, pero, claro, a costa de destruir el Mar Muerto, porque es allí a donde iba a parar esa agua. Y desde entonces ya no lo hace. Hace 40 años que el Mar Muerto viene bajando su nivel. Y además, en este gran canal que hicieron para desviar el agua hacia zonas que les interesaba ocupar, le quitaron agua a Siria, Jordania y Líbano, que compartían esos recursos. Mekorot ha sido objeto de denuncias internacionales, principalmente por su rol en los territorios ocupados palestinos, en Cisjordania y Jerusalén del Este, porque prioriza obviamente el suministro de agua hacia las colonias israelíes en detrimento de la comunidad palestina que ya estaba allí. Y en muchos casos corta o reduce el suministro de agua a determinadas poblaciones, forzándolos a comprar agua a precios inflados a la propia Mekorot. Hubo denuncias de Amnistía Internacional que vienen desde el año 2009 hasta la fecha, que acusó a Israel de usar el agua como herramienta de control. También otros movimientos más políticos denuncian el apartheid que usa el agua como herramienta, como el Who Profits y el BDS Movement. La ONU ha hecho informes sobre derechos humanos donde denuncia el desequilibrio en el acceso al agua como sistema de castigo colectivo. Y uno no puede dejar de pensar que Mekorot viene a hacer en Argentina exactamente lo mismo, la mercantilización y privatización del agua, además de la profundización de un modelo absolutamente extractivista, sin pensar en la población residente. Y no es que lo diga yo, lo dijo el presidente hace poco, que piensa privatizar AISA. Cuando los acuerdos firmados por los gobernadores deban elegir entre darle el agua a una población de 1.000 habitantes y sus producciones, o dársela a Elstein para que extraiga litio o plata, que además le deja un 3% de regalías, ¿a quién crees que se la van a dar? A pesar de las denuncias, Mekorot buscó expandir su modelo de gestión a otros países, siempre disfrazado mediante convenios tecnológicos, asesoramientos, acuerdos de inversión y bla, bla, bla. Varios países entraron, como Australia, Azerbaiyán, Brasil, Bosnia, Canadá, Chipre, Grecia, India, Malta, México, Serbia, Corea del Sur, Reino Unido y los Estados Unidos. En la región latinoamericana, Mekorot tiene avanzados planes maestros en Argentina, Chile, Uruguay y México. La llegada de Mekorot suele implicar la cesión de información crítica sobre acuíferos, cuencas y modelos de distribución. Y cuando Diego Berger, coordinador de proyectos especiales e internacionales de Mekorot, dice que los argentinos deberíamos acostumbrarnos a la escasez, y el gobierno de Milei y Villarruel dicen que están preparando la privatización de AISA, deberías estar prestando atención. Y un detalle más, trata de que no te explote la cabeza, por favor. Diego Berger es argentino, migró a Israel en 1989 y egresó de la UBA como ingeniero en orientación hidráulica. Quiere decir que la UBA forma ingenieros con orientación hidráulica, capaces de desarrollar proyectos internacionales y a gran escala. Por lo tanto, la presencia de Mekorot es una cuestión política y no una cuestión de necesidad. Mekorot
También trabaja con empresas de seguridad y software y usa sistemas de monitoreo remoto que recopilan datos en tiempo real sobre consumo, flujo, presión y calidad de agua. Y está vinculada a empresas israelíes con experiencia militar y de inteligencia, como el NSO Group. Mekorot es algo más que una empresa de agua. Es el brazo estratégico del Estado de Israel, con un amplio historial, por no llamarlo prontuario, de desigualdad estructural en la distribución del recurso, colaboración con políticas coloniales y de apartheid, y monitoreo y control de recursos en las zonas sensibles. Su desembarco en Argentina no es neutral. Trae un modelo de gestión centrado en el control más que en el acceso al bien natural que le pertenece a todos los argentinos. Los acuerdos firmados por algunas de las 12 provincias son tan vergonzosos, tan asquerosos, que nadie quiere difundir de qué se trata. Y el mismo Ignacio Torres, gobernador de Chubut, negó ante la legislatura provincial haberlo firmado, aunque lo había firmado 2 semanas antes. Ya vamos a hablar en otra oportunidad del convenio, porque el único que se dio a conocer de casualidad es el de Río Negro y es realmente espeluznante. El convenio que firmaron se ampara, y cuando no, siempre la misma historia. Se ampara en un acuerdo marco suscripto en 1982 entre la última dictadura y el Estado de Israel. ¿Será ese el acuerdo que suscribió la Junta Militar para que Israel le venda armas durante la Guerra de Malvinas? Si es así, y viendo que Israel está llevándose nuestro petróleo del mar Austral, ¿no debería ser rescindido en lugar de seguir firmando cesiones de soberanía? La tarea de Mekorot, además, está financiada por el Consejo Federal de Inversiones, es decir, le estamos pagando para que vengan a hacer espionaje sobre nuestros recursos. Nos volvimos estúpidos los argentinos que de repente pasamos de construir centrales atómicas, barcos, trenes, aviones, autos, satélites y de ser exportadores de soja, maíz, trigo, carne, leche, a tener que entregar el manejo del agua a los extranjeros. ¿Qué es lo que estamos tolerando? ¿Desde cuándo pretendemos que una bandera extranjera venga a definir el uso de nuestros recursos? Además, tenemos que el Reino Unido está construyendo un nuevo puerto en Malvinas. ¿Para qué? Para reforzar su presencia militar, mejorar su logística y explotar nuestros recursos. ¿Quién lo financia? Fondos ligados a la banca Rothschild, los mismos que tenían, ¿se acuerdan? Antes de que se funde el Estado de Israel, ese protectorado sobre Palestina. El dinero se recaudó con la ayuda de los equipos de Rothschild, uno de los grupos financieros independientes más grandes del mundo, dice las fuentes británicas. La operación financiera incluyó 100 millones de libras aportados por L&G y otros 50 millones provenientes de Aberdeen Group plc. Según el anuncio oficial, los fondos fueron obtenidos en condiciones competitivas, con intereses a tipo fijo y reembolsables en varios tramos durante los próximos 25 años, con el primer pago previsto para 2040. Tomá mate. ¿Vos querés un crédito? Vas a tener que parir. Ellos se autoprestan y dicen, no, te lo empiezo a pagar recién en el 2040. Ah, bueno, está bien, no hay problema, dale. La participación de Rothschild hace ruido. ¿Por qué?
porque en julio del 2024 el presidente Javier Milei se reunió en París con Alexandre de Rothschild, alto ejecutivo de esa firma, y jamás explicó para qué se reunieron. Y estos son viejos conocidos del colonialismo, porque fueron financistas del sionismo en Palestina para instalar el Estado de Israel. Son los que han financiado todas las guerras que conocemos y están invirtiendo en Malvinas, a 600 kilómetros de nuestra costa continental, en nuestro territorio. Y invierten en Malvinas como parte de una estrategia de expansión de la banca Rothschild, que ahora va por los sectores de minería y energía. Ya lo hicieron en nuestro país con la minera Río Tinto en cobre y litio. Casualmente, acuerdos firmados después de haberle aprobado al RIGI, aunque la vicepresidenta se rasga las vestiduras ahora por nuestros recursos naturales, la contaminación y qué sé yo cuántas cosas más dijo. Ahora se suma el del puerto de Malvinas con un muelle de 400 metros para consolidar la presencia militar británica y además para expandir su influencia sobre el Atlántico Sur, porque será la parada obligada de las explotaciones que puedan llegar a ser en la Antártida, además de ampliar, por ejemplo, las concesiones que ya ilegalmente entregan a la pesca. ¿Qué tienen en común las Malvinas, Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos? Una estrategia común: ocupar, vigilar y explotar. ¿Y qué tienen en común los diferentes partidos políticos argentinos que vienen gobernando en la última década? Entregar territorio, legislar para la ocupación y desmilitarizar. Porque mientras el gobierno argentino compra aviones de hace 40 años, como los F-16, que además no vuelan, los tuvieron que armar acá, y son para simulacro, para entrenamiento, y además necesitan repuestos británicos y van a terminar de llegar recién dentro de 3 años, los británicos están reemplazando toda su flota aérea, incluyendo la de Malvinas, que estará lista en 2027. ¿Y con qué la reemplazan? ¿No? ¿Con qué tendríamos que combatir en caso de tener que combatir? Con aviones de sexta generación, que contarán con tecnología de punta, incluyendo sigilo, sensores avanzados, inteligencia artificial y sistemas de armas de los más modernos, como el láser de corto alcance, con misiles que pueden accionarse contra un objetivo a 40 kilómetros de distancia. Y además capacidad potencial de vuelo suborbital para lograr alcance global y evadir defensas y operaciones satelitales. Argentina compra aviones F-16 y ellos ya van por el F-47 con capacidad de accionar enjambres de drones para atacar diferentes objetivos coordinadamente. Ahora entendés para qué está el radar en Tierra del Fuego que vigila toda la parte baja de la atmósfera. Bueno, ahí los tenés. En los próximos 10 años, según vimos esta semana, con esta dirigencia política, tendremos una base extranjera en Tierra del Fuego, el agua controlada y monitoreada por otro país y un megapuerto militar británico en nuestro territorio. Y todo esto sin disparar un tiro, con mínima inversión. Bastaron unos dólares en la faltriquera de algunos dirigentes inescrupulosos que hacen de payasos y nos piden el voto para hacer sus negocios. No es una conspiración, es un plan. Una nueva triple alianza que, como aquella vieja que destruyó Paraguay, ahora viene a destruirnos a nosotros para continuar más adelante con otros países.
viene a quedarse con nuestro territorio. La pregunta es, ¿vamos a mirar para otro lado o vamos a defender lo que todavía es nuestro? ¿Vamos a defender nuestro derecho a la vida y al agua? Si una empresa extranjera tiene el control de nuestros datos hídricos y encima nos lleva a juicio bajo leyes extranjeras, eso no es asistencia técnica, eso es otra cosa. Y el que haya firmado eso es un traidor a la patria. Es lógico que un país con los acuíferos más grandes del mundo, teniendo además universidades que forman ingenieros en hidráulica, entregue sus datos a una empresa extranjera y que acepte tribunales ingleses para resolver las disputas. ¿Qué ciudadano de Fiambalá, en Catamarca, va a tener el dinero para ir a litigar a Londres cuando Mecorot decida entregarle el agua a quienes están extrayendo litio en lugar de dejarle tomar agua a él y a su familia? ¿O no se dan cuenta que a través de la deuda y el despojo del agua nos van a tener a todos empobrecidos? No estoy hablando de teorías, estoy hablando de datos concretos, de acuerdos que ya se firmaron, de acuerdos que se firmaron con una empresa que se reserva la propiedad exclusiva de la información de nuestros recursos hídricos. Hablamos de gobernadores que aceptaron que si hay un conflicto, sean jueces extranjeros los que decidan. Es hora de hablar en serio y exigir a nuestros políticos que nos expliquen qué país va a quedar. Estados Unidos, con una base militar en Tierra del Fuego, con el ejército de ese país controlando el río Paraná y con el manejo de la moneda a través de la deuda. Israel va a manejar el agua para definir la producción y la energía. Gran Bretaña seguirá ocupando ya no solo el Atlántico Sur, sino las Malvinas, la Antártida, Tierra del Fuego, tal vez la Patagonia. Esta vez no necesitamos helicópteros, ni invasiones, ni grandes barcos. Con acuerdos, deuda y abandono del Estado, nos están sacando el país de las manos. Ahora bien, si este contenido te hizo ruido, si te dio herramientas, si te puso a pensar, o si puso en palabras lo que venís sintiendo, te pido que consideres hacer un aporte para sostener este canal. Acá no hay pauta, no hay sponsors, obviamente, no creo que los haya. No hay nadie más atrás excepto ustedes. Y aunque el programa viene creciendo muchísimo en audiencia y yo les agradezco de corazón, la verdad es que sin el respaldo económico de quienes lo valoran, esto es casi imposible de bancar. Así que si crees que esta voz tiene que seguir, ya sabes, comenta, deja tu like, por lo menos para que se difunda, y si podés hacer tu aporte económico en las cuentas que dejé ahí abajo, mucho mejor. Lo que sea, por poquito que sea, todo suma. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por no resignarte. Te espero en la próxima Odisea Submarina. Chao.